Dios les bendiga. El pasado miércoles dijimos que íbamos a hacer una introducción a los cánones. ¿Por qué decimos esto? Porque en todo lo que hemos estado compartiendo, que es un repaso a través de la historia, no tenemos hasta este momento algo que nosotros pudiéramos decir que es una agrupación de libros. Desde prácticamente el nacimiento de la nación hebrea o la entrada a la tierra prometida, contamos con los escritos de Moisés, la ley, como originalmente se llamaba. Y estos normalmente tenemos que verlos como 5 libros separados, 5 rollos. Y de ahí viene el nombre de Pentateuco, eso lo explicamos. Estos 5 libros siempre anduvieron juntos. Entonces se podría hablar de un canon inicial. Y ese canon tenía 2 presentaciones. El canon hebreo o el canon de Jerusalén y el canon del norte o el canon samaritano. Estaba compuesto exactamente de los mismos libros, pero tenían algunas diferencias textuales. Pasa el tiempo y a través del tiempo vamos llegando a conformar una serie de escritos que son necesarios, que todo el mundo está de acuerdo con que son inspirados, y ya vimos acá cómo podemos trabajar con al menos 2, la Torá y los profetas, que eran la parte más importante. Posteriormente eso se complementó con algunos escritos, porque tanto los libros sapienciales como los libros poéticos y algunas historias tendrían que haber entrado para formar el carácter de la nación, porque al final la Biblia, así como es una especie de regla para formar nuestro carácter, inicialmente tuvo la impronta de formar un carácter a una nación. Y eso era lo que, en sentido general, diferenciaba, hacía diferente al pueblo judío, a los hebreos. Pero cuando encontramos un canon per se, ¿cuándo podemos hablar de que estos son los verdaderos libros? Bueno, lo primero que tenemos que hablar es acerca de la Septuaginta. ¿Me puedes, si es posible, tú tienes el del miércoles pasado? Empezamos con la Septuaginta, aunque vamos a ir un poquito más atrás y después un poquito más adelante. Para hablar de la Septuaginta, tenemos que hablar primero de cómo se da esto de el imperio carolingio, el imperio griego. Cuando llega nuestro Señor a la tierra, está todo preparado. Hay un par de momentos de la historia que usted no puede decir que son casualidad. No hay manera de que usted diga que eso es una pura casualidad. Una de las cosas, una de las cosas que sucede es que el imperio griego conquista prácticamente todo el mundo conocido. Eso no se había visto antes. Siempre los imperios eran por sectores.
El babilónico, ustedes saben, el asirio, siempre llegaba hasta cierto punto. El egipcio, lo conocemos, hemos visto mucho acerca de la historia de ellos. Pero llega Alejandro Magno. Y prácticamente todo el mundo conocido es cautivado por el imperio griego. Eso sienta las bases de una economía global. Al único que no pudo llegar Alejandro Magno fue a atravesar la selva de África, de Centroáfrica para abajo. Eso era monte y culebra. Ahí no había nada que buscar. Ahí nada más unos tigres que se llamaban los fenicios se atrevían a ir a buscar unas especias y unas cosas. Y fue más de 10 siglos más adelante cuando se conoce la otra parte, que es la parte de Pakistán hasta Madagascar, que es las Indias se llamaban. Pero ya ustedes saben, estamos hablando de la Edad Media, 10 siglos más para adelante. Alejandro se hace del poder miren todo lo que abarcaba Alejandro. Toda la parte sur de Europa. La parte norte, ustedes saben que hay una cadena montañosa, y después de la cadena montañosa, que están los Países Bajos, están en el caso de Rusia, la Siberia y esas cosas, que son estepas muy, muy difíciles, muy agrestes, son prácticamente desiertos. Y ese lado de ahí arriba, el lado norte de Europa, ustedes saben que le llamaban los bárbaros, porque eran una gente extraña, eran una gente realmente complicadas. El nombre de bárbaros, que se lo pusieron precisamente los griegos, es porque el idioma de esa gente de allá arriba, ustedes saben cómo es que hablan, como hablan los alemanes, los suecos, los holandeses, que hablan. Entonces, eso suena bla, 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 bla. Y por eso le pusieron bárbaros, por la forma de hablar. Porque no había forma de conciliar los idiomas normales que se hablaban en la parte sur de Europa. Y también era muy difícil llegar hasta esos sitios, a esos lugares del norte. Entonces, Alejandro conquista toda la zona templada, desde Iberia, que no había tal cosa como España ni Portugal, todo eso era Iberia, toda la parte de los celtas, que es Francia, Italia y toda esa cosa, y también llega hasta las puertas de la India. O sea, imagínense en un mapa todo de lo que estamos hablando. Y por el lado sur, Arabia, Egipto, hasta Cartago, toda esa parte norte, Marruecos, toda esa parte norte de África. O sea que prácticamente todo lo que había conocido no solamente se conquista, sino que se culturiza. La cultura helénica, la cultura griega, pero llega para quedarse. Cuando los romanos se adueñan de ese vasto lugar, de toda esa periferia, no pueden influir con el latín. No hay manera de que, a pesar de que ellos tienen el control absoluto del comercio, de lo militar y todo eso, no pueden hacer que la gente se le salga de adentro el griego, la forma de contar, toda esa cosa, toda esa cultura helénica se ha metido dentro del mundo conocido. Entonces, cuando el Señor llega, como que todo está preparado para que el Evangelio comience a rodar. Hay un solo idioma, como ahora el inglés. Eso sucedió, como yo les decía, que no puede ser casualidad, porque también, más modernamente, el imperio
inglés. Ya después del descubrimiento de América, los ingleses comienzan a colonizar lugares y se llevan prácticamente toda la parte sur de África, que no había sido colonizada, la parte norte, más cercana a ellas, de África, llegan hasta Myanmar, hasta las Filipinas, todas esas cosas raras, lejísimos por ahí, se adueñan prácticamente de la parte norte de América y tienen influencia en la parte sur de América también. Entonces, en esos dos momentos, históricamente, es cuando el Evangelio más ha florecido. Cuando todo estaba preparado, se preparó primero con el imperio griego, con Alejandro Magno y sus sucesores, y se preparó también con el imperio inglés. Entonces, ese reavivamiento que surgió de las cosas básicas aparece exactamente, más o menos de la misma forma que apareció cuando el imperio griego. Bueno, cuando el imperio griego yo les había hablado acerca de que inmediatamente Alejandro muere, que murió muy joven, murió cerca de los 33 años. El imperio era tan vasto que se fragmentó. Entonces, 4 de sus generales asumen 4 de las porciones de la tierra de ese imperio tan grande, que solamente, digo yo, por la providencia del Señor podía manejarlo un solo hombre. Porque si se ponen a pensarlo, Alejandro era un conquistador. Alejandro muy pocas veces estuvo en Alejandría o quedó en Alejandría, porque su intención era la de siempre ir al lugar donde se iba a conquistar. La mano de Dios hace que uno de los generales se quede con la parte norte de África, la parte que tiene que ver con Alejandría, precisamente, que ahora tenemos que verlo como Egipto. Alejandría y Egipto es prácticamente la misma cosa. Alejandría en ese momento era el Nueva York del planeta. Si usted quería ver lo que era la civilización, usted tenía que ir a Alejandría. Alejandría tenía 3 cosas que podían estar en el listado de... 2 de ellas están en el listado de las maravillas del mundo antiguo. Estaban las pirámides de Egipto, cerquita de Alejandría. Había un asunto que habían hecho, un edificio que habían hecho, que se llamaba el Faro de Alejandría. Una cosa espectacular, que daba luz a cientos de kilómetros. No se sabe todavía cómo era que se alimentaba la luz, porque evidentemente esa luz era con fuego que se alimentaba, pero todavía no se sabe cuál era la mezcla que hacían para que tuviera ese fulgor que se podía ver a cientos de kilómetros esa luz. Y lo otro que tenía era la biblioteca de Alejandría. Se habla que más de 200.000 ejemplares de los libros estaban en la biblioteca de Alejandría. Entonces ahí aparece una figura que es el segundo de los Ptolomeos. La dinastía de los Ptolomeos, el general de Alejandro, que era Ptolomeo, aparece en juego, y a Ptolomeo II se le ocurre que él necesita tener el libro de los Hebreos ahí. Hay un judío en Alejandría, Aristarco, que dice: yo puedo resolver eso, porque él es judío y él también le interesa tener en griego un ejemplar, o poder ir a leer en griego la Torá, la ley. Entonces hay cartas que hasta este día se han preservado acerca de esa decisión que Aristarco toma de ir a donde los ancianos de Israel
de Jerusalén y pedirle que hagan una traducción al griego. De alguna manera, y seguramente que por la providencia del Señor, los ancianos acceden y mandan 72 ancianos hacia Egipto para traducir. Solamente se traduce el Pentateuco. Originalmente esos 70 solamente traducen el Pentateuco. Este documento, con el paso del tiempo, aceleradamente recoge entonces algunos otros libros que eran de interés judío y forman a partir de ahí lo que se conoce como la Septuaginta. ¿Qué es esto? La Septuaginta es el canon, digámoslo así, reunido más antiguo que nosotros vemos. La reunión de libros per se, no queriendo decir con esto que este canon o esos 72 que se reunieron eligieron esos libros. Tenemos que estar claros con eso. Posteriormente, vamos a dejar ahí la Septuaginta. La Septuaginta tiene mucha influencia en lo que nosotros tenemos ahora como canon. 328 más o menos, 300 y pico antes de nuestro Señor. Recuérdese que eso fue en la etapa de post-Alejandro, antes de los romanos. Muy probablemente, y por la evidencia que tenemos en el Nuevo Testamento, la traducción que se hace en el griego es a partir de la Septuaginta. Cuando los escritores del Nuevo Testamento citan versículos de la Biblia, sobre todo de la Torá, en la forma en la que los citan es la forma en la que está la Septuaginta. Por eso digo que tiene mucha influencia y muy probablemente, no voy a ser categórico en eso porque los expertos no se ponen de acuerdo y no quisiera pecar ni siquiera de sabio. Ellos no se ponen de acuerdo con esto, pero muy probablemente la versión con la que se trabajaba en el norte de Israel, la que manejaba Pedro, la que manejaba Juan, que eran, como ustedes saben, de Galilea, del norte, muy probablemente era la Septuaginta. A pesar de que la tónica con la que se trabajaba en las sinagogas del tiempo de nuestro Señor era que siempre la Biblia era leída en hebreo. Pero la forma de explicarlo, la forma de trabajar el tema, así como nosotros leemos la palabra, pero tenemos que trabajar sobre la palabra, profundizando según el Espíritu nos dé luz. Esa forma nosotros la hacemos en español. Originalmente, si fuésemos judíos, debimos haberlo leído originalmente en hebreo. Pero lo que se manejaba de día a día, y sobre todo lo que estaba más al alcance de las manos del vulgo, era precisamente la Septuaginta, que era en griego y era como el inglés de ahora. O sea, ustedes no pueden pensar en una persona que hace comercio internacional que no sepa inglés. Si usted va a, a Alemania, muy probablemente usted no sepa alemán, pero si va a hacer negocio y usted sabe inglés, es casi seguro que usted en Alemania va a encontrar una gente que sepa inglés y que hable inglés con usted. Lo que es difícil es que usted vaya a Alemania y consiga que alguien hable italiano en Alemania. Pero me voy más lejos, usted puede irse a la India. Y es medio raro el inglés que ellos hablan, pero casi toditos hablan inglés. De manera también que en lo de la escuela, en lo que tiene que ver con la universidad y todo eso, el idioma es el inglés. Usted se puede ir a cualquier parte del mundo, incluso a China, y en China va a encontrar personas que hablan con fluidez el inglés, porque el inglés es el idioma de los negocios, el idioma universal en este momento.
En aquel momento el griego era el idioma universal. Entonces, en cualquier lugar usted encontraba una gente que tenía nociones de griego y que podía hablar en griego. Entonces la Biblia ya estaba en griego. Cuando el Señor llega, esta versión, que es la Septuaginta, es la versión que prácticamente el mundo entero, recuérdense que esto es 300 años antes de que llegue el Señor, y que la cultura helenística se propagó hasta la llegada de nuestro Señor y más allá. Posteriormente, aún en los años en los que el templo de Jerusalén albergaba todos los pergaminos, todos los libros, no se podía hablar, estamos hablando del año, antes del año 70 de nuestra era, no se podía hablar hasta ese momento de que los judíos tuviesen un canon. Tenían los libros, tenían el Tanaj, o sea, la Torá, los Neviín, como los vimos la semana pasada, y los Ketubín. Pero eso estaba salpicado de muchos libros. No se trataba de un canon como cerrado, así como que se pudiera hablar de que los libros que están en la Biblia son 39 por un lado y 28 por el otro y hacen 54 o 56. Y posteriormente eso se dividen y llegan a 66 y después se cerró. ¿Cuándo comienza a haber un atisbo de un canon hebreo? Una cosa cerrada como la que vimos, así como el Tanaj, pero ya cerrado. Tampoco puedo ser categórico en esto, pero en el año 90 aproximadamente, teniendo en cuenta ya que en el año 70 ya no se puede contar con el templo. Tito, el hijo de Vespasiano, acaba con el templo, lo derrota, lo hace cenizas. Pero eso no es lo peor. Habían algunas fuentes de insurrección dentro de la Palestina de ese momento. Y ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué fue que Tito desbarató el templo? Dígame, mi hermano. No. Eso yo se lo creo a Nabucodonosor, pero a Tito no. Él me dice que eso era por el oro que había en las paredes y los diferentes utensilios que había en el templo, pero eso no fue así. Eso es real en el caso de Nabucodonosor, porque sí, el esplendor del templo de Salomón no se parece al segundo templo. Entonces, pónganse a pensar y traten de lucubrar por qué Tito desbarata que no queda piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén. Él va a acabar con la mentalidad judía. O sea, en la cabeza de Tito lo que quiere es acabar con los judíos. Acabar con los judíos. Pero acabó solamente con el templo. Es la ciudad entera que la quita. Pero no solamente la quita. Él impide que ningún judío entre ahí otra vez. Él los expatría a todos. Váyanse para donde ustedes, pero nunca me vuelvan a juntar 5 judíos aquí. ¿Ustedes recuerdan en los tiempos de los 12 años, cuando los muchachos se juntaban en una esquina? Llegaba la policía, que era un cepillito, y le decía, no quiero ver más de 2 aquí. Y tiene que ser varón y hembra, porque si no, no lo quiero aquí. O sea, no se podían juntar, la juventud no se podía juntar de a 5 en una esquina, porque dicen que iban a tumbar el gobierno. De la misma manera, esa es la mentalidad de Tito. Él no quiere a nadie cerca, junto, que sea hebreo. Entonces, él los saca de ahí,
lo repagila y desbarata. Por eso es que él desbarata todo, para que no vengan a inventar, a hacer culto ahí ni nada de eso. Él elimina prácticamente todo el culto, pero en toda la región. En el año 90, 20 años después que rompen el templo, y fíjense que desde el punto de vista histórico, cómo quedan los judíos, todas esas tradiciones judías, dónde se va a hacer sacrificio, dónde se va a leer la Torá, dónde se van a guardar los libros. Todo eso que implicaba cultura judía ha desaparecido. En la parte norte, en el año 90, dicen que se reunieron de nuevo 70 ancianos. Aparece de nuevo el Sanedrín, o el concilio, que era como se llamaba. Y ponen lo que podríamos decir que son los puntos sobre las íes. Ahí aparece el primer canon hebreo per se. Se llama el Concilio de Yania. Eso está en la penúltima. El Concilio de Yania, en el cual se establecen, a partir de ese momento, los libros que van a permanecer hasta el día de hoy, como los libros inspirados, aceptados por los hebreos, o los judíos, porque ya no se puede hablar de hebreos, después que solamente quedan dos familias, dos tribus. Se puede hablar de este canon hebreo a partir del año 90. Fíjense que es después de nuestro Señor Jesucristo, cuando realmente los judíos cierran el canon. Y lo cierran con una serie de libros que son los que aparecen exactamente, los que aparecen acá. Yo quise traer esto porque muy a pesar, en este momento todavía, tienen que tener en la cabeza que todavía en este momento no hay tal cosa como un libro con 66 libros o con 74 libros. Eso no existe. Existen los libros y de esos libros que aparecen por ahí, hay algunos que fueron aceptados y que ya el concilio dijo que esos son los libros aceptados. Nosotros, aquí está la Septuaginta, que vamos a verlo, cada vez que estudiemos, vamos a verlo cuando se hace referencia a la Septuaginta como LXX. LXX es 50, 10, 10, que es 70. Eso se llama el canon alejandrino. Fíjense que la iglesia protestante agarra exactamente los mismos libros que el canon alejandrino, poniendo también algunos profetas que el canon alejandrino había dejado fuera, pero que sí el canon hebreo sí siempre lo tuvo como libros inspirados. Ahí se puede ver claramente. ¿Verdad que se puede leer? Para no enunciarlos toditos. Nada más hago la diferencia de entre uno y otro. ¿Ok? Pero se pueden ver, se pueden dar cuenta. Este es el canon alejandrino, este es el canon protestante. Y aquí aparece el canon de la Iglesia Católica como hasta ahora lo vemos. Y aparecen una serie de libros que, si bien es cierto, tienen mucha información, como yo dije. Si bien es cierto que dentro de la misma historia de los cánones hebreos, en algún momento fueron aceptados, ahora no son necesariamente aceptados. Pero sí podemos ver que si usted abre una Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que es una Biblia católica, aparecen Tobías, Judith y aparecen unos cuantos más. Por ejemplo, Primera
y segunda de Macabeos. Eso evidentemente no cabían, por las reglas que ya yo les dije en otra ocasión, no cabían dentro del canon hebreo y no pasaron a los otros cánones. Sin embargo, estos no son los únicos libros apócrifos o libros deuterocanónicos, ni es tampoco el único canon que existe, sobre todo canon del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que estar claros con que del Nuevo Testamento, una vez cerrado, no hubo ningún problema. No hay tal cosa como deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Los del Nuevo Testamento son del Nuevo Testamento. Nunca hubo ningún problema con ello. Pero aquí también podemos ver que la Iglesia Ortodoxa griega tiene también un canon diferente e incluye más libros que los que incluye la Iglesia Católica. Por ejemplo, tercera y cuarta de Esdras. La lista es mucho más grande de los deuterocanónicos, pero no me caben aquí como para que ustedes la vean. Pero es muchísimo más grande y no sé, tengo estos libros, los deuterocanónicos, que es la última parte de la que se supone que voy a hablar, los libros deuterocanónicos, ¿por qué no formaron parte del canon del Antiguo Testamento? En muchos casos ya lo hemos dicho, habían unas reglas estrictas mediante la cual se podía entrar una información, un libro al Antiguo Testamento. Bueno, ya lo tengo acá. Miren la cantidad de libros, incluyendo el Salmo 151, que eso la Iglesia Ortodoxa griega lo tiene dentro de sus libros canónicos. O sea que al menos en la actualidad hay al menos 5 cánones diferentes. 5 cánones diferentes. El canon griego o la Septuaginta, el canon hebreo, que se parece mucho al canon protestante, con la salvedad, si pudiéramos decirlo, que el libro de Isaías es un poquito más largo en el canon hebreo que en el canon de los protestantes. El libro de Daniel es más corto. Perdón, no es Isaías, es Jeremías. Jeremías es un poquito más. Ellos usan el Jeremías largo, nosotros usamos el Jeremías corto. Y Daniel para nosotros es largo, para ellos es corto, al revés. Y la forma en la que están dispuestos los libros. Yo hablé de eso en una ponencia anterior, de que nosotros tenemos la Torá, los 5 libros, algunos profetas, después saltamos a los sapienciales y después volvemos de nuevo a los profetas y finalmente usamos un poquito y traemos crónica que estaba al final de ellos, la traemos para adelante. Pero estos son, y lo voy a leer, los libros deuterocanónicos en sentido general. Los deuterocanónicos que están incluidos en todos los cánones. El canon que más tienen, como ustedes pudieron ver, es el canon griego, de la Iglesia Ortodoxa griega. Son igual que nosotros, son cristianos, Iglesia Ortodoxa. El canon de ellos, del Nuevo Testamento, es igual que el de nosotros, pero el del Antiguo Testamento, miren la cantidad de libros que tienen. Miren, además de todo lo de nosotros, tienen Primera de Esdras, que nosotros solamente tenemos Esdras, Primera de Esdras. Tiene Tobit, tiene Judith, Primera, Segunda y Tercera de Macabeos. Tiene Sabiduría, que nosotros no lo tenemos, Eclesiástico, el libro de Baruch, la Epístola de Jeremías, que es, como yo le dije, la segunda parte de Jeremías, la historia de Susana, Bel y el dragón. Hay 2 pasajes que fueron eliminados del canon hebreo, Daniel
del 24 al 50 y también del 51 hasta el 90. Mire que tiene Daniel 3 tiene 90 versículos originalmente. El cántico de los tres jóvenes y la oración de Azarías. El Salmo 151. El capítulo 12 del libro de Odas o la oración de Manasés. El libro de Job tiene un epílogo en griego, que como estaba en griego, no hay manera de que se canonice dentro de los hebreos, porque la primera regla era que solamente las cosas en hebreo podían caber ahí. Hay la parte final del libro de los Salmos, o el epígrafe del libro de los Salmos, que es en griego y por lo tanto no entra. Y hay, en el libro de Lamentaciones, hay un epígrafe también que también se puso en griego y por lo tanto no entró al canon de los hebreos y por eso no pasó al canon nuestro, el canon protestante. De manera que, dándole un repaso general, tal cosa como el canon hebreo, que ya dijimos que se cerró en el concilio de Yamnia. Yamnia es una localidad cerca de, para que tengan idea, cerca de Nazaret, para allá arriba. Como el templo lo habían desbaratado, no se permitía que se juntaran judíos en Jerusalén, pues ellos se pusieron de acuerdo y 20 años después se juntan en la región norte, allá como digamos que en Santiago de aquí, se juntan en una ciudad que se llama Yamnia y es donde ellos comienzan a trabajar, porque ya no hay templo, ni hay posibilidades de que haya templo hasta el sol de hoy. O sea, no es que los romanos estaban firmes. Los romanos, yo les decía hace un ratito, para hacer un poquito de historia, encontraron mucha oposición de los judíos. Sobre todo de judíos radicales. Eso es lo que hace que Tito se ensañe contra Jerusalén. Y no solo contra Jerusalén, contra prácticamente toda Palestina. Aparecen un par de años después de la muerte de nuestro Señor una comunidad completa de judíos que se parapetan en una masada, se parapetan en una loma y le hacen la guerra a los romanos. Ellos salen en incursiones, matan 2 o 3 romanos y se meten a Masada. Masada era infranqueable, era una fortaleza y estaba altísimo y era muy escabroso para llegar. Y si leen un poquito de historia, se van a dar cuenta que los romanos usaron a los que quedaron por ahí de los judíos para hacer una rampa, una cosa monstruosa. O sea, imagínense, ¿qué me imagino? Yo me imagino como el Huacalito que está aquí al lado, ¿verdad? Los romanos, los de Masada están arriba, en la parte más arriba del Huacalito. Y los romanos están aquí abajo. Cada vez que los romanos quieren subir, le tiran cosas y los matan, porque es muy difícil. Pues los romanos usan a los propios hebreos, a los propios judíos de ahí, para cargar tierra y hacer una rampa que llegue hasta allá arriba, hasta el Huacalito, para entonces matar a los de Masada. Esa clase de trabajo fue lo que puso molesto a los romanos, al grado de que se dice que no había madera para hacer cruces, porque todos los caminos estaban llenos de cruces de judíos. Ya ustedes se imaginan. Como los ancianos salen corriendo de esa barbarie, eso mismo pasó con la gente de Qumrán, con los esenios. Los esenios, como eran tan nacionalistas, fueron borrados, eliminados, así como eliminaron a todos los de Jerusalén. Entonces, ahí es que nace la necesidad de tener ese canon, de tener ese asunto otra vez como un solo libro, completo, guardado. De ahí es que sale
ese canon. Pero ese canon aparece por primera vez como tal, como una asociación de esos libros, en el año 900 de nuestra era. 900 años después de Cristo, aparece un canon que ahora se llama, cuando uno reúne ya los libros en un solo sitio, ya no se llama canon, se llama códice. Entonces aparecen dos códices. En el año 900 y pico aparece el códice de Alepo. Alepo es una ciudad de Siria, que es la ciudad que está el punto más al norte de la tierra de Israel. Después de Israel Siria es donde está Damasco. Ustedes saben que Pablo, el apóstol, iba caminando de Jerusalén hasta Damasco, y Damasco es Siria. Entonces aparece en una ciudad cercana a Damasco, que se llama Alepo, en el año 900 y pico, aparece el Códice de Alepo, que tiene todo el Antiguo Testamento exactamente como nosotros lo tenemos. Y posteriormente, en el año 1000 y pico, aparece otro códice. Al Códice de Alepo le faltan algunas páginas. No tengo la precisión aquí en la cabeza y no lo escribí, del Códice de Alepo. Pero aparece uno que está completo en el año 1000 y pico, que es el Códice de Leningrado. Entonces ya ahí se puede saber si hay alguna diferencia entre lo que estaba escrito anteriormente, entre las traducciones de la Septuaginta, entre la Vulgata Latina, que ya existe, y aparecen entonces la forma de decir. Lo interesante de esto es que entre el Códice de Leningrado y los escritos del Mar Muerto, por ejemplo, que es 200 años antes de Cristo, el error textual es de aproximadamente una letra cada 1000 letras. ¿Ustedes tienen idea de? Entonces eso viene a corroborarse. Hay muchas cosas que decir acerca de de la Septuaginta, de lo que dice la Septuaginta, del hebreo. Muchas cosas interesantes que comentar, pero no sé si me dan otro miércoles. Podemos hablar acerca de ello, porque miren, una de las cosas más interesantes es que aparece una cosa que se llama el texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? El texto masorético sale cuando ya hay un canon, el canon de Yamnia, ya hay un. Entonces aparece el texto masorético. El texto masorético tiene unas características especiales. ¿Qué hora es? No tengo el reloj puesto. 8 en punto. Yo no creo en eso porque me hizo fallar ayer. Ya. Sí, son las 8 en punto en ese. Es real. Dame 2 segundos para entrar a una serie de preguntas, pero 2 segundos. Es importantísimo el estudio del texto masorético, porque los masoretas son como la verdad judía, ¿verdad? De hecho, el término masorá, está por ahí, lo que significa es tradición, o sea, que es lo que los judíos entienden que es lo correcto. Pero el texto masorético tiene características muy importantes. Por ejemplo, que en el texto masorético, que estamos hablando de más allá del año 400, o sea, no es antes de Cristo, es después de Cristo, aparece la puntuación en el texto masorético. O sea, ya se aparecen las vocales, vamos a decir así. Aparece también una forma de escritura que es la forma actual de la escritura hebrea, que le dicen la escritura cuadrada. Ya los dibujitos, anagramas, ya no son así como pendolistas, sino que son más parecidos a las letras de nosotros y se llaman escrituras cuadradas. Son las mismas letras, en el mismo orden,
y se leen en el mismo sentido, pero ya no son como las dibujadas, sino como cuadraditas, así bien rápidos de hacer. ¿Qué de interesante tiene esto? Y me voy a adelantar a lo que vamos a trabajar la semana próxima. Es que el texto masorético como que tenía la intención de todas esas cosas que los cristianos habían descubierto que indicaban a Cristo, el texto masorético trata de cambiarlo. Le da una entonación, una palabra diferente y como que lo tergiversa. Cuando descubren los códices anteriores y sobre todo ese hallazgo de los escritos del Mar Muerto, se dan cuenta que la Septuaginta estaba más cerca de lo que decía realmente que el texto masorético. Pero eso es ponerle interés, eso es solamente para que ustedes encuentren interés, y si tienen la posibilidad, porque estudien por su lado y podemos hablar acerca de esto, estas tres cosas que nos tocan: el texto masorético, la influencia de los escritos del Mar Muerto, del encuentro, del hallazgo de los escritos del Mar Muerto, y la transformación del Antiguo Testamento hacia la Biblia como la vemos en el día de hoy. Eso estaríamos estudiándolo a partir de la semana que viene, si me dan el chance. Dígame ahora, vamos a entrar en la serie de preguntas. Sí, la Septuaginta o la revisión de los 70 es una traducción, digamos que una traducción autorizada. Ustedes saben que a los hebreos no les gustaba mucho eso de que le cambiaran la escritura a otro idioma. Eso tiene muchas implicaciones. De hecho, una misma palabra en hebreo, una sola palabra en hebreo puede tener hasta 5 palabras en otro idioma y aún así no dice lo que está diciendo. Así como en español, hay palabras que nosotros usamos que tienen connotaciones que solamente nosotros las podemos tener. Y un lingüista viene de España, donde se inventó esta cosa, y trata de buscarle el origen perfecto al asunto y se va a dar cuenta de que no es lo que nosotros queremos traducir. No es lo que nosotros intrínsecamente decimos cuando hablamos de una palabra. La Septuaginta es eso, es la traducción. Originalmente la Septuaginta se hizo para traducir solamente la Torá, el Pentateuco, los 5 libros, solamente la Torá. Pero posteriormente fue avanzando y pudo la Septuaginta, como tú la viste, llegar a todos esos libros. Pero estamos hablando de antes del Señor Jesucristo. Ya no podemos hablar de canon ahí, porque realmente la Septuaginta no es un canon, es una traducción. Entonces, esa traducción ya lleva unos libros que en el universo de los judíos, en el universo de todos los judíos que ya habían hecho diáspora por todo el mundo, ya eran aceptados. Ok, ¿algo más? ¿Alguna aclaración? Don Manuel, ¿tiene algún comentario? Para fines de grabación. Sí, decía que excelente todo lo que hemos escuchado en esta noche, y como algo de interés para nosotros, para el pueblo cristiano, es el aporte que se hizo con la traducción del hebreo al griego, que es al griego, sí, que es de donde mayormente se empezaron a nutrir los cristianos en lo que tiene que ver con el texto antiguo, De ahí esa importancia para la iglesia.
¿Qué aplicación podemos para nuestras vidas espirituales concedernos? Te lo pregunto. Yo creo que nosotros debemos esperar la semana próxima para sacar algunas aplicaciones, sobre todo de estas traducciones, del asunto de las traducciones. Hay otra traducción importantísima que se dio inclusive antes del texto masorético, que se llama la Vulgata Latina, ¿verdad? Porque los romanos no se iban a quedar, ¿verdad? Si los griegos tuvieron un imperio grande, los romanos también debían marcar su impronta, su paso, su sello. Y entonces ahí aparece también la Vulgata Latina, que no nos dio tiempo a hablar acerca de ello, y que sería bueno que cuando menos la mencionaran para que por cultura tengamos todo el espectro de estas cosas. ¿Qué saca de interesante esto? Yo creo que nosotros sabemos mucho acerca del Nuevo Testamento, pero sabemos poco acerca de la historia del Antiguo Testamento. Y al final, uno está amarrado al otro. Y una cosa interesante, que debo decirlo la semana que viene, pero lo voy a decir ahora. Siempre se aceptó que cuando hubiese un párrafo que estaba medio oscuro, que no estaba lo suficientemente claro, lo lógico era, vamos a las raíces, vamos al hebreo. ¿Y cuál era el hebreo que se tenía? ¿Cuál era el hebreo que había perdurado, dominado? El texto masorético. Pero el texto masorético no está muy pegado, real. Si lo comparamos con el texto, con la traducción de la Septuaginta, nos damos cuenta de que la Septuaginta es más real a lo que se escribió originalmente. No hay muchas cosas, señores, no estamos hablando de que estamos hablando de dos libros diferentes, no, son detalles y sobre todo detalles que deslucen la figura de Cristo, que ellos se especializaron en eso, en hacer cacería de las cosas que tienen que ver con la deidad de nuestro Señor. Me alegra mucho, ya para finalizar, que subieron todos los videos, ¿se puede decir? Subieron todos los audios, tanto de la genealogía de nuestro Señor, como los audios del canon del Antiguo Testamento. Pero lo que más me alegra es que hay algunos de ellos que tienen 50 y pico de visitas, y eso lo subieron esta semana. O sea, que hay mucha gente que ha visto, ha escuchado esto, no sé, ojalá que fuera entre nosotros, pero si no entre nosotros, pues también, no importa. Pero hay mucha gente que ha estudiado y que ha visto estos videos, y si entran ahora se van a dar cuenta de que hay algunos que tienen 40 y pico, 20 y pico, y hay uno que tiene 50 y pico de vistas. O sea que hay mucha gente que ha ido a ver qué hay ahí adentro, y eso me llena de satisfacción. Yo pensé que estábamos solos nosotros aquí, y fíjense que no. Bueno, pues ya hasta hoy, esto es lo suficiente que he traído. La próxima semana entonces nos juntaríamos con la voluntad del Señor en medio para seguir escudriñando acerca precisamente de este tema.